Oremos. Padre, gracias una vez más por permitirnos entrar en tu casa, Señor, estar aquí con la intención de glorificar tu nombre. Ayúdanos a amarte más, a buscarte más, a ser gratos ante tu presencia, Señor. Saca el pecado de nuestras mentes, limpia nuestro ser. Nos arrepentimos delante de usted, Señor. Quite todas aquellas suciedades que embargan su santidad y ayúdanos a andar conforme a tu voluntad. En esta hora, oh Señor, que sea tu palabra la que nos hable, la que nos inste a seguir honrándote, Señor, y buscando las cosas de arriba. Señor, aquellos que han de escuchar tu palabra, que usted sea, Señor, quien haga el trabajo deseado conforme al Espíritu Santo. Señor, gracias. Sin más, son favores que se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, una gran bendición realmente poder ver sus rostros y poder estar con ustedes y si de alguna manera poder ser de bendición a través de la palabra del Señor. Este Salmo número 146 es uno de los salmos que me ha llamado mucho la atención en el sentido como el salmista se expresa ante su Dios. Y antes de proseguir, quiero hablar bajo el tema alabar al Señor digno de nuestra confianza. Alabar al Señor digno de nuestra confianza. En los versos 1 y 2, los primeros versos, podemos ver una enseñanza aquí, y no es más que una declaración de alabanza a Dios. Mire cómo el salmista habla intrínsecamente o internamente hacia sí, valga la redundancia. Dice el verso 1, verso 2, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Abriendo un paréntesis, no es la primera ocasión que trato este salmo, sino que en mi momento de, pudiéramos decir, de licencia, de reposo, bueno, recibí una llamada semanas atrás y un hermano me dijo, hermano, quiero que me acompañes, por favor, a la obra donde iba antes de estar aquí. Había muerto alguien muy especial y yo, hasta después de pasar la actividad todo, me cuestioné y dije, bueno, habían muerto otros hermanos en otra ocasión y precisamente esta hermana, una hermana de mucha bendición, ella padecía de un cáncer, fue muy fuerte con ello, pero Dios la tuvo hasta que Él quiso. Y el hermano pastor de aquella obra me invitó. Y bueno, está bien, no hay problema, vamos a ir dando pininos, a ver cómo nos sentimos, etc. Pero me encargó la predicación. Y dije, bueno, y cuando se me invita y se me ofrece una predicación, no me gusta como denegarme. A veces no puedo, pero digo, no puedo denegarme, no puedo. Porque si Dios puso en el corazón de ese hermano, habiendo tantos predicadores, él mismo, etc., quiso que predicase. Y eso, vuelvo y le digo, me cuestionó mucho. No sé si él sabía la gran amistad que esa hermana y el gran afecto que existía entre ambos. Bueno, el asunto es que fue un momento luctuoso allí y dentro de las personas que me escuchaban, compartiendo estos dos versos, les preguntaba, ¿en qué momento es que el salmista decide alabar a Dios? Él dice ahí, alabaré a Jehová en mi vida. Entonces, ¿en qué tiempo es que debemos de alabar a Dios? En vida. Dios dice,
hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El salmista, ustedes saben que era un cantor llamado el cantor de Israel. Hizo varios instrumentos de música, por así decirlo. Y dice ahí en el verso 2, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Había puesto el salmista en su corazón cantar a Dios salmos, ¿hasta cuándo? Hasta que viva, hasta que estuviese o tuviese aliento. No todo el tiempo tú y yo vamos a estar en plenas facultades para poder alabar a Dios, ni mucho menos para cantar a Dios. Usted sabe que en este camino, y en este ministerio, y en este andar, necesitamos salud. Usted puede ser la mejor cantante, el que mejor predica. Sin salud, ni en el banco usted estará en su lecho. Pero desde allí tú y yo podemos alabar a Dios. Desde allí tú y yo podemos cantar a Dios. Que cuando nos visiten en ese momento podamos dar la impresión de que la aflicción no es lo más grande en nuestra vida, sino que la bendición de poder alabar a Dios es lo más poderoso. El salmista quiso decir esto, aleluya. Termina este salmo diciendo aleluya, como una declaración de su propia alabanza a Dios y como una exhortación a la alabanza. Fíjese que él llama a su propia alma, ¿a qué? Alabar a Dios. A veces nos prestamos para otras cosas. Prestamos nuestra alma para otras cosas. Pero cuando tú y yo prestamos nuestra alma a alabar a Dios, Dios es glorificado. Y eso es lo que Dios quiere. No tanto que le alabemos, que cantemos, sino que si hacemos eso, glorifiquemos su nombre. Toma la idea. Aleluya aparece mucho en los salmos. Es una palabra compuesta formada por dos palabras hebreas. La primera es como alel, que no es más que un verbo imperativo que significa alabanza. Y ja, usted lo ha visto mucho en los salmos. De hecho, el salmista dice, alabaré a Ja. Ja es una contracción del nombre de Dios, Jehová. Así que aleluya significa alabado sea ¿quién? Jehová, o alabado sea el Señor. ¿En quién? En tu vida y en mi vida. Eso es lo que el salmista nos quiere enseñar. Apenas termina un aleluya y comienza otro. Vemos ahí la expresión en el verso 2 final, mientras viva. ¿De qué nos habla esto ahí cuando el salmista dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva? Esto habla de mi continuidad de servir a Dios. Habla de mi progresión. Habla de mi existencia eterna. Y esto es muy expresivo. ¿Usted no ha notado o no le han preguntado en un momento dado, ¿y todavía tú sigues en la iglesia? De hecho, hasta me lo preguntaron en momentos de licencia. Me ven como mucho compartiendo, etcétera. Bueno, Dios quiso que compartiese con las personas normales del barrio, ¿no? Y hermanos, que de una u otra forma siempre hay oraciones que hacer. Y ya estoy que el que me pide una oración, digo, vamos a hacerla aquí, ahora mismo. Porque me llego a casa y en lo que voy en el camino es cargando sacos de oraciones, ¿no? Y nada más dicen, ay, amén, hermano. Y gloria al Señor por ello, ¿no? Que podamos orar mientras vivamos. Alguien nos enseña, no podemos ser demasiado firmes en la santa resolución de alabar a Dios, porque el objetivo principal de nuestra vida y nuestro ser es glorificar a Dios y disfrutarlo. ¿Para cuándo usted cree que va a disfrutar a Dios? ¿Tiene idea usted? Hermano, usted y yo disfrutaremos a Dios para siempre, eternamente y para siempre. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Marta? O a María más bien. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En los versos 3 y en el verso 4 vemos una advertencia contra la confianza en el hombre. Dice el verso 3 y verso 4,
No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Hermanos, aquí la palabra príncipe, ¿de qué usted cree que habla? De personas pobres, de un pobre que vive en una choza. Por lo regular, un príncipe es un hijo de un rey. Aquí habla de los poderosos. Y el salmista dice ahí, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. ¿Por qué? Hermanos, porque podremos conseguir cosas materiales, pero lo más importante en esta tierra, en esta vida, es la salvación del alma. Dice el verso 4, de aquellos príncipes, de aquellos poderosos, pues sale su aliento y vuelve ¿hacia dónde? A la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Escritura nos enseña en Isaías 48, allí, si mal me parece, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿hasta cuándo? Para siempre, hermanos. Jehová es digno de alabanza. Por esto el salmista nos manda a que no confiemos en los príncipes. Repito, porque Jehová es digno de alabanza, pero el hombre es cuestionable. ¿Podremos cuestionar a Dios? Jamás. Y recuerdo como ahora, no sé por qué me llegan tan claros los pensamientos cuando hablaba allí en Gibral y les decía que el hombre, usted y yo, podemos caer. Y vamos a caer y Dios nos levantará. Pero Dios no cae. Así que no mire aquel que sirve a Dios y cayó. Mira aquel que hizo la salvación y venció, que son cosas diferentes. Repito, Jehová es digno de alabanza, pero el hombre es cuestionable, e incluso los más elevados entre los hombres, aquellos que son llamados ¿qué? Príncipes, aquellos que son renombrados, que tienen poder, pero aún así no son dignos de nuestra confianza. Es seguro que seremos decepcionados cuando confiamos en quien no hay salvación. No confiéis en príncipes, en los hombres de mayor riqueza y poder, en cuyo favor los hombres son muy propensos a confiar. La palabra príncipe puede parecer que quita ese consejo del plano de la gente común y sus necesidades, pero un equivalente moderno sería los influyentes, cuyo respaldo puede parecer más sólido y práctico que el de Dios. Entonces, hay personas que lamentablemente por tener poder, por querer tener influencia y por querer ser influyentes, no les interesa a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico cuando se acercó al Señor? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? El Señor le cuestiona, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Bueno, este joven, según la Escritura, había guardado los mandamientos, ya que el Señor le dio los mandamientos, ¿sabes? Y él ha dicho, todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud, desde muy joven, y era un joven con quien hablaba con el Señor. Bueno, el Señor se la puso más fácil, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. ¿Qué pasó con este joven? Se puso contento y dijo, voy para el cielo, tendré mis tesoros en el cielo. Se entristeció. Es como si se puso cabizbajo y se fue. No que es difícil que los ricos se salven, porque para salvarse lo único que hay que poner su confianza en Cristo Jesús. ¿Qué usted cree? El asunto es que donde esté nuestro corazón, allí estarán nuestras riquezas. ¿Dónde estaba el corazón de este joven? Hermanos, pongamos siempre nuestro corazón
en buscar a Dios, en buscar su palabra, en buscarle a Él. Cada vez que puedo orar públicamente en la iglesia central, yo le pido a Dios y lo pido públicamente, y a veces abarco la iglesia, me expreso así: Señor, como iglesia estamos delante de ti, limpia nuestros corazones, saca la suciedad de nuestro ser, limpia nuestra alma. Bueno, nos llenamos de mucha suciedad, ¿sabía usted? Por lo que vemos, por lo que oímos, por el entorno donde estamos. Yo creo que para poder estar bien con el Señor, hay que estar íntimamente con el Señor. Eso es lo que creo, ¿no? Pero sigamos aquí. El salmista dice que en aquellos influyentes, en aquellos príncipes, aquellas personas poderosas, no hay salvación. ¿Por qué? Lo explica: porque por muy elevado que sea su estado, no es más que un hijo de Adán. Y Adán representa al hombre caído, al nacido en la tierra. Y hereda la debilidad y la fugacidad que lo privan de la capacidad de ayudar. No tiene salvación, es la traducción literal de las últimas palabras del Salmo 146, verso 3, parte B. Dice Salmo 146, verso 3, parte B: ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y la parte A que dice: no confiéis en los príncipes. Porque el salmista nos enseña, hermanos, que son personas que perecen. Por más proyectos que usted tenga, si llegó el día de partir de esta tierra, ¿qué pasará con esos proyectos? Se quedarán, aunque aquel príncipe, aquel influyente, aquel poderoso te haya dicho: te voy a hacer la casa, te voy a hacer esto, te voy a dar aquello. Si ese poderoso muere, ¿qué pasa? Ambos lados, ¿no? Si muere usted, no lo va a poder conseguir, y si muere el que te lo iba a dar, para colmo peor, ¿no? Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Los más grandes entre los hombres son solo hombres y están sujetos a la muerte. Las cenizas se convierten en cenizas y en el polvo, ¿en qué? En el polvo. E incluso los brillantes planes del hombre perecen. Esas son razones para poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios y no en el hombre. Aliento, ¿de qué habla esto aquí? A pesar de lo alto que estaba, la falta de un poco de aire lo lleva de vuelta a la tierra y lo deja debajo de ella. Los versículos 3 y 4 exponen estos puntos mediante dos juegos de palabras hebreas. En hebreo, Adán, que significa hombre, es la misma palabra para tierra o suelo. Así que la tierra se convierte ¿en qué? En suelo, en tierra. ¿En qué más se puede convertir la tierra? Los príncipes terrenales sí tienen la voluntad, a menudo quieren el poder, incluso para proteger a sus amigos, y si no quieren ni voluntad ni poder para hacerlos avanzar, aún así todo depende del aliento en sus fosas nasales, sus narices. Perecen sus pensamientos, nos dice el salmista, tan pronto como muere, sus pensamientos perecen, todos sus diseños y esfuerzos, ya sean para él mismo o para los demás. Esa es la condición estrecha del hombre, su aliento, su tierra y sus pensamientos. Y este es su triple clímax en él. Su aliento sale, regresa a la tierra y sus pensamientos perecen. ¿Es este un ser en quien pudiéramos confiar? ¿En alguien que perece? El predicador nos enseña vanidad de vanidades. ¿Qué es? Y usted sabe quién está diciendo eso. Una persona
que vivió como quiso, una persona que lo tuvo todo, una persona que fue quien, príncipe, y buscó todos los gustos de la tierra. Tuvo mujer hasta que no pudo con la última. Se desvió por causa de ello. Llegó a la idolatría. Y después de gozar y buscar y indagar, escribir libros, entendió que vanidad de vanidades, todo era que servir a Dios era lo más importante, que buscar el rostro de Dios es lo más importante. Confiar en ello sería una vanidad aún mayor. Con esto quiero pasar a los versos 5 y versos 7, donde vemos aquí: feliz confianza en un gran Dios. Dice el verso 5 hasta el verso 7: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de ¿quién? Cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. ¿No te libertó Dios del pecado en el cual andábamos? Hermanos, para el que conoce la historia bíblica, la palabra de Dios, si quisiera ser juicioso, con la primera oración del verso 5, al leer, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Si usted nota, como que la oración en parte está mencionando a Jacob. Y no quiero decir que resalta a Jacob, vamos a decir que menciona a Jacob. Pero vamos a ir un poco atrás. ¿Cómo fue Jacob en su vida espiritual, en su andar con Dios? Muy menguante, ¿no? Fue un engañador, fue un tramposo. Y mira cómo la palabra de Dios menciona aquí: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Mientras compartía eso en aquel lugar que compartía por primera vez este mensaje, yo decía, ¿qué tal si hubiese dicho bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de José? Más bonito el texto, ¿no? Sí, porque de José se hablan tantas cosas bonitas, ¿no? José fue el que dijo, haced esto y vivid, yo temo a Dios. José fue aquel que le dijo, yo temo a Dios a aquella mujer. Pudiéramos decir que tenía deseos de estar con él. José fue el que le dijo, cuando estuvo en la cárcel, a aquellos hombres, mira, dentro de 3 días tú serás puesto en la horca y tú serás subido otra vez siendo copero y servirás al rey. Acuérdate de mí. Sí, claro, me voy a acordar de ti. José se acordó. Cuando pasó un problema que se necesitaba un soñador, entonces ahí se acordó él. Ay, José, caramba, hay uno en la cárcel que él puede descifrar el sueño. Y José era tan humilde que le dice al faraón, recordó, si mal no estoy, no está en mí, sino en el Dios a quien yo le sirvo, puede descifrar tus sueños. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Jacob entendió, pudiéramos decir un poco tarde, que el andar mal delante de Dios al final le pediría factura. ¿Fueron buenos los hijos de Jacob? No, él no creía en sus hijos. Y eso pasa en la actualidad con nuestros padres, cuando le mentimos. Y cuando ellos quieren una verdad nuestra y usted le dice su parecer o la verdad, ellos la cuestionan. No sé si le pasa, pero a veces el padre de uno le pregunta algo. Usted dice, no papi, es así, no papá, es así, así. Y viene otro de los hermanos y dice, ¿qué pasó con esto y esto? Y usted dice, ve acá, pues yo le dije a papi lo que era. Por eso, hermanos, yo tengo esto. Aunque la verdad duela, yo prefiero decirla en primera instancia. En este momento de licencia, que fue muy poca licencia, porque cuando me vieron a la semana, no, ya usted está bueno, hermano. No predica allá, pero predique aquí, comparte aquí con nosotros, yo sé muy bien.
Usted está viendo una carátula que el Señor le está reformando y ayudando. Y ya quiere tirarme para la candela. No, tranquilo todavía, ¿no? Pero gloria al Señor, ¿no? Bueno, estaba en una reunión familiar, un suceso luctuoso. Y cuando estoy con la familia, con la tía, que amo muchísimo, me recuerda mucho a mi madre. Y ella me ama tremendamente. No deja de mencionarme con sus hijos y con los demás hermanos cuando van allí. Y yo pude estar con ella muy cerca. Y me gocé ese momento de estar tan cerca que le sujeté las manos, ¿no? Y eso era como si estuviese sujetando a mi madre. Y ella me decía, me miraba así, tenía mucho que no te veía, Mello. Sí, yo sé que usted siempre me menciona. Claro que te menciono. Entonces, mencionamos a una persona que estaba en otro lugar, pero en la casa, en la reunión, no quiere que se mencione que esa persona está. Realmente estaba en la funeraria, se estaba pasando un tiempo en la funeraria y había otro tiempo en la casa. Por salud no se le quería informar a ella de eso. Y yo le he dicho, ella me dijo, ¿y tu primo Argenis? Siempre nos conecta. Y yo le he dicho, bueno, yo le dejé en la funeraria ya. Y todas las caras me miraron. Ella no escucha mucho. Y yo cuando miro, o la cuñada me dice, no se puede mencionar la palabra funeraria. ¿Qué puedo hacer? Voy a mentir. ¿Usted cree que ellas no se dan cuenta? Los viejos se las saben todas. Se hacen, por así decirlo. Perciben, por así decirlo. Porque no hay razón para que estén tantos de la familia vestidos de blanco, con negro, formal, todo. Y para colmo un culto en la casa. Un culto que ella había pedido. Pero así somos nosotros, hermanos. Preferimos escudarnos de los hombres y faltarle a Dios. Los príncipes entre los hombres a menudo fallan, pero Dios nunca defrauda al que espera en Él. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Isaías que en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nadie dejará de recibir salvación si la busca en Cristo Jesús. El salmista ha pasado abruptamente de negativo a positivo. Su enseñanza negativa, si se mantuviera sola, sería un evangelio de desesperación. La reducción de la vida a una torturadora trampa, pero tomado como preludio de la revelación de aquel en quien es seguro confiar. No hay nada triste en ello. Tenemos aquí una declaración que personalmente hemos probado y comprobado. Descansando en el Señor, conocemos una felicidad que está más allá de toda descripción, más allá de la comparación, más allá de la concepción. Bienaventurado aquel cuya esperanza está en Dios, en Jehová, su Dios. Nunca alabaremos a Dios mejor que ejerciendo fe en Él. La confianza, tranquila, es una de las músicas más dulces que llegan al corazón de Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, le robamos a Dios su gloria. Le estamos dando a los demás la confianza que solo le pertenecen aquí, a Él, a Dios. Porque el salmista dice que no confiemos en príncipes, por lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, el cual hizo los cielos y la tierra. Verso 6, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Para los paganos, para los incircuncisos que vivían en la antigüedad, ellos tenían a Dios, tenían a Jehová. Los paganos tenían a su Dios. Pero cuando el creyente decía, Jehová también es mi Dios, pero el Jehová mío es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿es ese tu Dios Jehová? No, el mío solamente es Jehová, no hizo nada. Bueno, si no hizo nada, no tiene nada entonces, porque no es Dios. Porque Dios es el único que puede hacerlo todo, y lo ha hecho. El cantor nos da
más razones para confiar en Dios. Cuando confiamos en el Señor como el creador de todas las cosas, nos damos cuenta de que Él tiene el poder para ayudarnos y librarnos que ni siquiera los grandes hombres tienen. El salmista no introduce nada nuevo en esta descripción de los poderosos actos del Señor, pero la manera en que reúne las diversas formas de sustento divino es sumamente creativa, incluida la conclusión. Paréntesis corto quiero abrir. Conversaba con alguien que me decía: ¿qué te opinas de esos predicadores y de esos actos públicos de campaña que hacen? Que oran por los enfermos y son sanados, etcétera. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees en ellos? No. Me mira así la joven, ¿no? Yo creo en el Dios que efectúa el milagro. Los instrumentos nada tienen que ver. Dios, para realizar su obra, cuando Él quiere, utiliza medios, y cuando no utiliza nada y su obra se hace. Me quedó así como, ¿y cómo es eso? Ah, bueno. Si yo oro por ti, por un dolor, un malestar que tú tengas, y Dios obra, es muy probable que para mi mal, usted más adelante diga: Porte oró por mí y me sanó. Y yo puedo creérmelo y tomarme gloria. Pero cuando tú dices, el Dios a quien Porte le sirve, el Dios a quien tú le sirves, hizo la obra, eso es darle gloria a Dios. Porque a veces nos enfocamos mucho en aquella gran oración. No, enfócate en el gran Dios que contesta la oración. Dice el texto que guarda verdad para siempre. También se puede confiar en Dios porque es un Dios moral y recto. Yahvé es inmutablemente cierto. Él hace justicia a los agraviados. El Dios de tal poder creador sería un tirano sin su abundante pasión por la verdad y la justicia. El texto nos enseña que guarda verdad para siempre, termina diciendo el verso 6. Y para siempre se pone a la mortalidad y mutabilidad de los príncipes terrenales, como bien dice el Salmo 146, verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Él es fiel a su propia naturaleza, fiel a las relaciones que ha asumido, fiel a su pacto, fiel a su palabra, fiel a su Hijo. Él se mantiene fiel y es el guardián de todo lo que es verdadero. ¿Quién es el que te sustenta, hermano, hermana? Dios, créalo. A veces somos ingratos. Estamos faltos de algo, ¿no? Llega la bendición y usted se olvida de decir rápidamente: Señor, gracias, porque tú eres santo y porque tú eres fiel. Dice el texto que da pan a los hambrientos. Dios también se preocupa por los necesitados. A los hambrientos les provee comida y a los prisioneros les da libertad. No sé cuál usted considerará más importante: la comida al hambriento o libertad a los prisioneros. En todo esto vemos a un Dios de poder, santidad y amor. Ese es un Dios en quien se puede confiar con confianza. Yo puse, para vergüenza mía lo digo, Dios lo sabe, en mi corazón, desde la semana, bueno, y creo que alguien de aquí no me deja mentir, que tenía toda la intención de estar aquí. Para ello, yo quería algo. Y me puse en las manos del Señor. Van los días, el Señor puso ese algo, lo viese, y dije: gracias, Señor, yo sé que eso es mío. Sigo mi ruta, ¿no? Pasan los días, lunes, martes, miércoles, jueves, ya es sábado.
No lo he conseguido, pero yo confío en el Señor. Y yo confiado. Y yo dije, bueno, si no consigo tal cosa, no voy. Porque hay que ser, pudiéramos decir, ¿cómo diríamos? Agradecidos, no importa si bien no conseguimos o si bien no conseguimos, ¿no? Pero yo confiaba. Y dije, yo quiero ir con eso para allá. Recuerdo yo que fue hasta de bendición una hermana, digo así, y me dice una situación personal de oración de su hijo. Siempre me habla de su hijo, siempre, constantemente ella me recuerda seguir orando. Con molestias, estaba tosiendo y aún en la oración tosía, ¿no? Era incómodo el poder orar y mantenerme sin el malestar. Está bien, después de ahí me fui a casa, ¿no? Estoy tranquilo, siempre estoy en un área tranquilo, ¿no? A menos que los sobrinos no vayan a sus asuntos de lo que ellos saben, ¿no? Nada más dicen, tío, va a salir, recuérdese. Sí, ya yo sé, no hay problema, pero no voy a salir ahora, ¿eh? No. Pero cuando salga, recuerde, ya yo sé, ya ellos saben lo que quieren, ¿no? Yo me sé la merienda. Está bien. Estaban, como le dije, tranquilo y recibo la llamada. ¿Dónde usted está, hermano? Y estoy aquí en casa. Ah, pues está bien. Vino la bendición y gracias, Señor. Cuando voy saliendo, voy a pie. Va saliendo el vecino en su vehículo. El Señor me lo pone ahí. Digo, mire, vecino, vamos a molestarlo hoy. Dígame, varón, ¿qué le pasa? ¿Por qué te dice así? Es un amigo, muy amigo de infancia. Yo quiero ir a tal lugar. Voy a 2 lugares. Pero déjame en el primero, por favor. Y cuando vamos, Él me va a llevar al otro. Pero yo quiero, en la petición que tenía ante Dios, resolver eso primero. Estaban como cerrando. Y temía que si me cerraban, no lo iba a obtener. Y así fui, obtuve lo que quise. Y gloria a Dios, aquí estamos. Hay cosas montañas grandes para nosotros, pero para Dios las mueve de ahora para ahorita, hermanos. La fe es algo terrible si la ponemos en el Señor, no en los hombres. Ok. Pan a los hambrientos. Los corazones hambrientos de los hombres, que están todos llenos de necesidades y anhelos, pueden volverse a este poderoso, fiel y justo Jehová y estar seguros de que Él nunca envía bocas, sino carne para satisfacerlas, alimentos, ¿no? Todos nuestros diversos tipos de hambre son puertas para que Dios entre en nuestro espíritu. Así la triple bendición, justicia, pan y libertad. El verso 8 y en el verso 9, el tiempo como que va corriendo lento. Yo creía que ya estaban las 11 para terminar, pero no. Tengo mucho tiempo, por favor. Pero seguimos, ¿no? No falta mucho. Dice los versos 8, verso 9, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué vemos ahí, hermanos? La triple bendición, justicia, pan y libertad. Jehová abre los ojos a los ciegos. El salmista aquí continúa una descripción maravillosa de Yahvé como un Dios de poder, cuidado, justicia y compasión. El salmista parece encantado de describir a Yahvé en sus grandes obras de amor y poder. Todas esas clases de personas afligidas deben considerarse literalmente, pero todas pueden tener un significado más amplio y estar destinadas a insinuar esclavitud espiritual, ceguera y abyección.
Conectamos instantáneamente en esta lista en la obra de Jesús, el Mesías. Jesús abrió los ojos, ¿a quiénes? A los ciegos. Mateo 9, 27 a 29. Vamos a animarnos a llegar allí. Mateo 9, 27 a 29. Dice la Escritura, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Vamos, hay una regla ahí que no podemos ignorar. ¿Cómo ellos responden al Señor cuando Él le dice: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Habían creído en el Señor, ya había fe en ellos, y esa fe les permitió ser sanados y de paso salvos. Jesús levantó a los caídos. En Lucas 13, 11 a 13, vemos allí a una mujer que tenía 18 años, encorvada, y si mal no parece, también sufría con un flujo de sangre. Esta mujer, al ver al Señor, creyó en el Señor y el Señor le sanó. Nos animamos a Lucas 13 para ver la historia más hermosa. Lucas 13, 11 a 13. Espero no haberme equivocado en la explicación. Dice, Lucas 13, 11 a 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tiene un espíritu de enfermedad. Bueno, un espíritu de enfermedad tenía. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Vamos, ¿qué fue lo que hizo esta mujer una vez? Fue sanada. Muy importante, glorificar a Dios en nuestras vidas, glorificar a Dios mientras viva, nos enseña el salmista. Mateo 13, 43 nos enseña algo. Mateo capítulo 13, verso 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde resplandecerán los justos? Verso. Ok, Mateo 25, 46. Vamos a ver qué nos dice. 25, 46, Mateo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús guardó a los extranjeros. Mateo 8, 5 a 10. Parábola del Sermón del Monte. Mateo 8, Mateo 8, 5 a 10. Dice la Escritura, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús
se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El Señor estaba dispuesto a ir, a sanarle. Este hombre tenía tanta fe que entendía que no era necesario que el Señor se moviese, sino que con su palabra era posible realizar este milagro. ¿Tenía fe o no tenía fe este centurión? Estaba claro de ello. Jesús trastornó el camino de los impíos. Mateo 21:12. O trastorna el camino de los impíos. Mateo 21:12. Dice la Escritura: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es llamada casa de oración, y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. La conclusión lógica es que Jesús es Yahvé, Jehová. Usted ha escuchado la expresión o los términos de tal palo, tal astilla. Para nosotros estas líneas pueden traer a la mente el oráculo de Isaías 61, por el cual Jesús anunció su misión, y las pistas adicionales de su identidad que envió a Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista al Señor? Que él no era digno de desatar la correa de su calzado, ¿no? Y cada vez que le veía a distancia, decía estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista estuvo claro de quién era su Señor. Dios muestra gran amor y compasión al pobre, al afligido y al necesitado. Sin embargo, el Señor también hace justicia contra los impíos, prometiendo que trastornará ¿qué? Sus caminos. Trastorna significa que los hace extraviar, no solo frustra sus complots y empresas, sino que los vuelve contra ellos mismos. En el verso 10 vemos alabanza al Dios que reina un poquito, para siempre. El verso 10 lo enseña, dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. El salmista se alegra de declarar esto, porque el poder de Dios se expresa con tanto amor y compasión, con poder y derecho, que Él dice: reinará Jehová, ¿para cuándo? Para siempre, incluso de generación en generación. Reinará para siempre. ¿Por qué puede Dios reinar para siempre? Porque Él nunca puede fallar, porque Él es tu Dios, y porque Él es el Dios del salmista, lo dice ahí. Oh Sión, hasta ahora te ha ayudado a ti y a tus padres, y ha extendido esa ayuda de generación en generación. Por tanto, tú y yo debemos ¿de qué? Confiar en Dios, porque es quien nos bendice. Por muy humillante que sea el pensamiento y por cualquier escrutinio que nos lleve, es seguro que si los hosannas languidecen en nuestra lengua y muere nuestra devoción, la razón es que hemos perdido nuestra versión clara de Dios. Nuestra aguda conciencia de lo que Él es, conocerlo es alabarlo, y eso debemos hacerlo sin cesar. Aleluya, termina diciendo este Salmo 146, como empezó con una declaración de alabanza a Yahvé, la proclamación, aleluya. Aquí termina este alegre salmo. Aquí no termina la alabanza del Señor, que ascenderá por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.
Padre,